Ya estamos listos, parece. Está bueno que hagas esa explicación teórica entre memoria e historia, que es lo que te Sí, acabo de entender. así es. Ya Porque estamos en mi vivo. énfasis Ya es- estamos en... es- es en el estudio de la historia y rechazar, digamos, eh, construir posiciones definitivas con percepciones, ¿verdad? Con percepciones que ni siquiera parten de estudiar el pasado, sino escuchar lo que otros dicen del pasado, Ujú. ¿verdad? O sea, una versión incompleta y esa versión está plagada de mitos y plagada de visiones parciales, pues, Sesgo, ¿verdad? evidentemente. Entonces, por lo tanto, eh, falseada, falseada por uno mismo, pues, por uno Exacta, mismo o, o, exactamente. o por nuestros antepasados inmediatos, nuestros familiares que nos rodean. O puede estar sesgada por la misma entidad que busca crearla, pues, digamos, también. Exactamente, Sí. también Ok, la política oficial así es. que, Hay un gran que debate sobre eso. figura. Ok, entonces vamos a comenzar. Sean bienvenidos y bienvenidos a este foro que se titula Hablemos de Memoria y Cultura Política. Hoy estaremos abordando este tema con Ricardo Baltodano, que es eh, miembro del grupo de reflexión de carcelados políticos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, hermano, bien, mucho gusto en conocerte. Igual, el gusto es mío. Antes de comenzar, sí, me gustaría mencionar un poco la situación que estamos viviendo acerca del huracán, ¿verdad? El huracán Iota ha hecho muchas afectaciones en diversos territorios del país, no solo en la costa, ¿verdad? Vemos este desastre en el macizo de Peñas Blancas, niños llevados por las corrientes en Carazo, destrucciones en Boaco y en diferentes departamentos del país. Entonces, resaltar primero la gran voluntad y la solidaridad de la gente ante estos acontecimientos, destacar la importancia y destacar esa valentía que pese a diversas circunstancias, pese a la represión, a la imposibilidad de llevar tranquilamente, digamos, donativos voluntarios, ¿verdad? La gente no se ha amedrentado y se ha volcado a apoyar. Se ha creado también, como hemos conocido muchas palabras ahorita de la costa, por ejemplo, está una palabra que me estaban comentando que se llama Pana Pana, que significa solidaridad, apoyo comunitario misquito, ¿verdad? Bajo consignas de apoyo, de donación, de hermandad. Y una vez el pueblo de Nicaragua está demostrando ese gran corazón que tiene, esa gran fuerza y gran compromiso frente al cambio. Entonces, vamos a comenzar de lleno con el foro. Eh, Tiene que ver mucho con la memoria. Primeramente, es importante hacer una distinción de lo que es memoria colectiva de la memoria histórica. La memoria colectiva, según Maurice Hallwach, es la resignificación del pasado. Es la historia viva, contada desde los relatos, ¿verdad? Se diferencia un poco de la historia o de la memoria histórica, porque la memoria histórica básicamente es de acuerdo a esta definición de Maurice Hallwach, es un corte en el tiempo que está también, digamos, de cierto modo, generalizando un acontecimiento histórico, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con la visión de quién escribe la historia. Entonces, vemos también que la memoria colectiva, por un lado, lo que busca es tener una actitud crítica, abordar diversos ángulos del pasado y sobre eso, uno, explicar el presente y dos, construir el futuro de manera colectiva. Decía Margarita Vanini que las memorias juegan un papel importante en la sociedad. Sistematizar esos recuerdos de manera pública o privada implica construir memorias, lo cual es la clave para llevar a cabo procesos de justicia, duelo y sanación necesarios para todas las sociedades. Esto de su libro Memoria, Violencia, Estado y Cultura, de Margarita Vanini. Comenzamos con esta pregunta, Ricardo. Eh, ¿Por qué es importante entrelazar, digamos, la memoria con la cultura política? Tenemos un país que lleva 200 años bajo dinámicas políticas o de gestión del poder que
fácilmente se pueden graficar, digamos, en el tiempo, tienen sus tiempos de aumento, crisis, apogeo y vuelta a resurgir ese ciclo que bien Mario de Franco bien lo graficaba, pues. ¿Por qué ligar y por qué ahora se habla de construir una nueva política sin, digamos, tener de cierto modo alguna conciencia del presente, digamos? Bueno, vos, este debate no es un debate, digamos, muy popular, ¿verdad? Y yo parto de cosas muy concretas. Nosotros sabemos del pasado, bueno, lo que nos dice la memoria, ¿verdad? Pero esa memoria nos da una visión muy limitada de la realidad. Porque la realidad se completa con las otras visiones, ¿verdad? Y con el auxilio de otras ciencias sociales también, con información de la economía, con la información de la sociología, estadística de diversa índole, va construyendo una visión que va mucho más allá de la percepción de lo que la memoria en primera instancia te puede dar. Por ejemplo, para algunos, abril es un hecho en el cual lo que hay que relevar es la participación de los estudiantes, ¿verdad? Podría ser otra visión, parte de que abril es fruto de un proceso de descomposición política que arrancó, incluso podríamos decir, antes de la llegada de Daniel Ortega al poder. Entonces, ahí vemos dos visiones distintas. Lo que me da la memoria basada únicamente en la percepción y lo que me da un trabajo en la cual se entremezclan diversas fuentes. Los medios de comunicación son importantes, la lectura es importante, o sea, que nos permita construir una visión de la realidad, ¿verdad? Que pueda, que nos lleve a su transformación, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos nosotros en nuestra memoria como cultura política, como comportamiento político? Bueno, lo que hemos visto o lo que han dicho los medios de comunicación de los partidos políticos, por ejemplo. ¿Será eso suficiente para cambiar la dinámica política nacional y el rol de los partidos? Me parece que es insuficiente, porque estamos conociendo la superficie, la epidermis. Por eso mucho se da la tendencia a decir los partidos políticos son zancudos todos. Y entonces esa visión está repitiendo una irrealidad. Una irrealidad, ¿por qué? Porque la realidad te la va a dar un análisis a fondo de los roles jugados, de la historia misma de estos partidos y por lo tanto tener una gráfica mucho más aproximada a la verdad. Ahora, cambiar la cultura política sin estudiarla y solamente basado en percepciones, tampoco es posible. Entonces yo creo que este trabajo de memoria colectiva, de hechos relativamente recientes, tiene que también que combinarse con el estudio de la historia y de aquellos que han estudiado la historia como ciencia y no como una repetición de las visiones simplistas o partidarias que hemos estado acostumbrados, ¿verdad? Que es lo que ha predominado en la vida nacional y nos ha llenado de un montón de mitos que parecieran que están en nuestra memoria, pero simplemente son una ideologización practicada sistemáticamente por los partidos y la propaganda política. Esa propaganda malintencionada que desfigura la realidad. Entonces yo creo pues que la cultura política no se puede cambiar sin una clara visión de lo que nos dice la memoria, pero más allá de eso, hay que estudiar la realidad a profundidad para poderla transformar. Entonces, si la cultura política
es una cultura antidemocrática como política general, entonces estudiemos a fondo cuáles han sido los reproductores de esa cultura democrática y antidemocrática, y por lo tanto vamos a buscar cómo transformarla. Pero desde el punto de vista de meramente de la memoria superficial de los acontecimientos recientes, yo creo que no es suficiente y implica un esfuerzo mucho más sostenido, y las nuevas generaciones, si quieren cambiar este edificio mal hecho que se llama Nicaragua, tienen que estudiar a fondo la historia y no solo los acontecimientos recientes de hace 2 años, de hace 1 año. No, lo que hay que cambiar es más profundo y más complejo. Sí, de hecho es un sistema que tiene 200 años de existir. Sin embargo, y viendo un poco el análisis un poco más social, viendo un poco las estadísticas, el Latinobarómetro en su informe 2017 dice que una gran parte de la población no tenía o estaba desinteresada en temas políticos. Pero después del 2018, en su informe anual, el Latinobarómetro destaca ese repunte a los intereses políticos. Tiene que ver con lo que mencionás, con un sistema político que a lo mejor, de acuerdo a su comportamiento histórico, porque la corrupción y las luchas de poderes no tienen 20, no tienen 30 años, tienen 200 años, repito, de existir, ha generado un desgaste, y sobre todo en este sector generacional de la población que surge fruto de las manifestaciones de abril, digamos. Y en este sentido, me gustaría saber cómo podríamos describir esa cultura política actual, tomando en cuenta, digamos, esas variaciones, tomando en cuenta también que tenemos un sistema político que es poco creíble, digamos, por los acontecimientos de las últimas 2 décadas, claramente marcado por el bipartidismo eterno que tenemos nosotros. Y por eso han surgido muchos movimientos sociales que a lo mejor tienen en este momento, de acuerdo a las estadísticas o de acuerdo a la percepción de la población, mayor credibilidad que los mismos partidos. Ahora, la juventud tiene que aprender a identificar y diferenciar una persona de otra. Muy comúnmente se generaliza determinadas situaciones. Y pongo el ejemplo, lo voy a repetir, el de los partidos. Se hace una generalización. Esa generalización es una simplificación de la historia, simplificación de la realidad. Es que fácil es decir que todos son malos o que estos son buenos y aquí están los malos y aquí están los buenos. Esa simplificación que nos enseñaron a pensar de esa manera es una enorme limitante para el análisis de la realidad y para que la juventud tenga cualitativamente una visión superior de la realidad. O sea, nosotros necesitamos que los jóvenes tengan una visión superior de la realidad y que dejen únicamente las percepciones como única fuente para decidir su análisis político. Entonces, nosotros tenemos evidentemente una cultura antidemocrática. ¿Por qué? Porque aquí no ha habido prácticas democráticas. Solo en el siglo pasado tuvimos la dictadura de Zelaya, 17 años. La dictadura de los Somoza, podemos, visto de una perspectiva de largo plazo, desde el 32 hasta el 79, 47 años en que los Somoza fueron decisivos para el rumbo de este país. Luego tenés el periodo de la Revolución Sandinista que fue presentado en algún momento como una cosa hermosa que impactó en la juventud, pero derivó en una dictadura de inspiración marxista, en la cual se consideraba que había que hacer cambios profundos en la sociedad, imponiéndoselo a otros de manera violenta, lo cual generó un conflicto y una guerra civil terrible en Nicaragua. Entonces, tenemos un montón de años en que aquí no hubo elecciones, aquí lo que hubo farsas electorales. Entonces, por lo tanto,
no hemos aprendido ni siquiera a elegir a nuestros municipios. La mayoría de las elecciones municipales en el siglo pasado fueron inexistentes. Los Somozas desaparecieron las elecciones municipales por más de 40 años y todos los alcaldes eran nombrados de dedo por el dictador. Y la Revolución Sandinista tampoco hizo elecciones municipales. La ley de municipios de la Revolución Sandinista fue aprobada en 1987 y se puso en la práctica por primera vez en 1990. O sea, los 10 años no hubo elecciones municipales. Entonces, si no, para muchos nicaragüenses es normal que una mano pachona ponga al alcalde y que el alcalde no es suyo, no es electo por él. Y entonces esa cultura antidemocrática sin ejercicio democrático nos convierte a nosotros en un país en el cual la democracia ha sido tradicionalmente, no ha sido una gran aspiración de la mayoría. La mayoría quiere resolver sus problemas económicos y han dicho en algún momento, ¿qué importa pues que la democracia sea aplastada? Si alguien me va a resolver los problemas económicos sociales, y al final no se ha resuelto ni lo uno ni lo otro, ni los problemas económicos sociales, y hemos derivado en gobiernos dictatoriales que cuando pierden control de la población comienzan a asesinar y a reprimir a mansalva, como sucedió con la dictadura Ortega Murillo, que pasó 9 años en una relativa tranquilidad, relativa, porque muchas cosas quedaron ocultas y ellos quisieron que quedaran ocultas, y luego nos encontramos pues con esta explosión social que pareciera haber salido de la nada. No, estamos claros que no salió de la nada. La explosión popular de abril salió de un proceso de acumulación de resentimiento, odio, desesperanzas. Nos quisimos quitar la chaqueta que obligatoriamente, o los grilletes que nos puso de manera invisible la dictadura a todos, ¿verdad? Entonces, ese deseo de vivir en una cultura y un régimen democrático salta a la luz, ¿verdad? Por primera vez con banderas claras. Y digo banderas claras porque yo, que fue partícipe de la lucha contra la dictadura de Somoza, estoy claro que la democracia, por primera vez en la historia de Nicaragua, es una aspiración popular amplia. Fue históricamente una aspiración de algunos sectores organizados, de sectores políticos organizados que reclamaban democracia, pero la sociedad entera se había acomodado a los regímenes autoritarios, y a muchos les parecía bueno y les parecía que mientras resolvieran o hubieran estabilidad económica era suficiente, ¿verdad? Entonces yo creo pues que esa cultura política que está basada en el caudillismo, en el culto a la personalidad, que está basada en el amiguismo, que está basado en un centralismo del poder en unas cuantas personas, ha generado pues dictaduras de distintos colores en nuestro país, que han impedido el desarrollo de una cultura democrática. Y hoy se trata precisamente de cambiar esas cosas, el nepotismo, el paternalismo, esa visión cortoplacista de querer resolver solo lo de hoy, ¿verdad? Los arreglos de cúpula, ¿verdad? Como una forma de lograr cierta estabilidad política. Todo eso, esos son los elementos que configuran nuestra cultura política. Además del Pacto de los Generales y el Pacto Copiapó, hubieron un montón de arreglos que transformaron la Constitución, y que luego de eso los resultados fueron crueles, porque enraizaron, en este caso la dictadura somocista, y enraizaron los regímenes autoritarios posteriores, ¿verdad? Y permitieron el desarrollo de la dictadura Ortega Murillo, ¿verdad? Fuimos complacientes ante
la ideologización del ejército, la propaganda partidaria en los cuarteles, la propaganda partidaria en la policía, la abundancia de propaganda de todo tipo y color en las calles de Managua usando fondos del Estado. Fuimos complacientes de todo eso. Esa es la cultura que hay que cambiar, la cultura de la complacencia, la cultura de dejar que los gobernantes hagan lo que quieren y saltar hasta que ya tenemos el agua hasta el cuello, ¿verdad? Hasta que tenemos el agua hasta el cuello. Entonces yo creo que esa cultura de contentarnos con migajas, ¿verdad? Y de contentarnos con bol y guaro en el tiempo de Somoza y con gallinas en el tiempo de Ortega recientemente, esa cultura tenemos que cambiarla, pero tenemos que cambiarla todos y autorreflexionar sobre eso, pienso yo. Sí, bueno, la normalización de la ideologización, de este exceso de campañas publicitarias, permitir, digamos, que los partidos, que los canales de televisión sean politizados y sea un patrimonio familiar, ¿verdad? También ha ayudado. Y este es el punto de reflexión, porque también es importante asumir responsabilidades y poder identificar qué elementos han llevado a esta realidad, pues. Aquí ya más o menos lo mencionaste, Ricardo, pero te pregunto concretamente, ¿podemos construir una nueva cultura política? ¿Podemos deconstruir nuestra cultura política y construir una política o una cultura política distinta? ¿Sobre qué base? ¿Qué elementos consideras vos que deben trabajarse aún más? ¿Qué elementos se están trabajando? ¿Qué elementos existen? ¿O qué insumos tenemos para la construcción de una cultura política distinta? Aquí se habla mucho de cambiar la cultura política, pero también se habla muy poco de qué es lo que tenemos, qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien. Y pareciera que esa creación de esa nueva cultura política tiene una base flotante en el aire, pues digamos. O sea, queremos ponernos una camiseta nueva, como me dijo una periodista, sin conocer qué es lo que tenemos actualmente. Vos mismo lo has dicho. Queremos construir un edificio y que Nicaragua sea una Nicaragua distinta, una Nicaragua con bases sólidas y no con maquillaje. Y para eso, la juventud en particular, ¿verdad? Y la gente adulta también, no tan joven. Y los viejos también tenemos que estudiar nuestra historia. Y proponernos sacar las lecciones que nos deja la historia. Esa visión de la historia, sin mitos, sin visiones blanco y negro, nos puede ayudar muchísimo a deconstruir esta cultura política basada en todos estos rasgos que hemos mencionado. El hombre fuerte, el que resuelve, el que se apoya en su familia y en sus allegados y los mantiene y mantiene su clientela con fondos del Estado. Esa cultura y esa permisibilidad, esa tolerancia, tenemos que identificarla claramente para cambiarla. Si la intolerancia es una tendencia arraigada en nuestra cultura, entonces tenemos que decir, hombre, ¿por qué no tenemos que tener una política de tolerancia para desarrollar sobre esa base un proceso de construcción y de cambios? Podemos cambiar en la medida que identificamos el problema y nos proponemos cambiar el problema y nos proponemos cambiarlo no de manera autoritaria, cambiarlo de una manera persuasiva, desarrollando una conciencia colectiva de que esa forma de ver la vida nos ha metido en un círculo vicioso altamente negativo y pernicioso. Aceptar la disidencia como algo productivo, aceptar el voto popular como camino. Eso es importantísimo,
Porque si no aceptamos el voto popular y no peleamos el poder del voto popular, ¿verdad? Y decimos, bueno, este no se va a ir porque solo se va a ir a balazos. Entonces, eso es es un problema que nos limita, ¿verdad? Porque esa desconfianza en el poder del voto es un problema de la desconfianza en nuestro poder real, de poder incidir en quién queremos que nos gobierne. La negociación como instrumento de vida, la necesidad de relaciones económicas más justas, una visión nacional prevaleciente sobre los intereses de grupo y además todos aquellos comportamientos que nos permiten tolerar, por ejemplo, que los partidos tengan dueños, que las ONG tengan dueños, que los movimientos sociales tengan dueños, que los sindicatos tengan dueños, que haya movimientos azul y blanco con dueños. Eso tenemos que cambiarlo. Y menciono a toda esa estructura porque en ese comportamiento estamos reproduciendo la vieja cultura política basada en que ese dueño es el hombre o la mujer fuerte, ¿verdad? Que provee, que entrega, que tiene capacidad de gestión de recursos. Entonces yo creo que esa cultura política sí la podemos construir haciendo un gran esfuerzo de autorreflexión y haciendo un gran esfuerzo de vida colectiva. Solo en la reflexión colectiva vamos a encontrar la respuesta. Por eso hablamos de la organización, no como una invitación, sino como una necesidad para poder cambiar las cosas. Necesitamos debatir, necesitamos reflexionar, necesitamos platicar con tolerancia entre nosotros mismos para poder cambiar este pobre país, ¿verdad? Necesitamos amar el imperio de la ley y no pensar que las leyes nacieron para ser violadas, como muchos repiten todavía. Si amamos el imperio de la ley, podemos transformar Nicaragua y podernos irnos ordenando políticamente y salir del círculo vicioso en que nos encontramos. O sea, pues yo pienso que sí, todo es posible. Todo es posible y la historia te demuestra que hay cambios posibles, ¿verdad? Lo que pasa es que ha habido largos periodos históricos en que los sinvergüenzas se han quedado con las principales estructuras de poder. Hoy se trata de desarrollar un movimiento en que logremos un nuevo gobierno que esté acompañado de la honestidad, que esté acompañado de las sanas y buenas intenciones de querer cambiar a Nicaragua y devolverle al pueblo el poder de decisión que le ha sido usufructuado por años y que hemos tenido muy cortas experiencias positivas, pero de esas experiencias positivas tenemos que apoyarnos para hacer cambios a profundidad en la realidad política actual, ¿verdad? Hay un libro de Clemente Guido que aborda la historia del Ejecutivo desde que Nicaragua es independiente, digamos, desde que Centroamérica es independiente. Y es curioso analizar, digamos, cada constitución política modificada, creada, que los mismos creadores, ya que habla de respetar el imperio de la ley, los mismos creadores no cumplían su constitución y por lo tanto la vía democrática en nuestro pasado reciente incluso, no era la única vía para tener el poder. Imagínate, te pongo un ejemplo y te interrumpo un minuto. Los liberales siguen adorando a José Santos Zelaya, ¿verdad? 17 años en el poder, aprobó una constitución, como dicen los libros, la más liberal de la historia de Nicaragua, pero la derogó, tuvo en vigencia como 9 meses, después la dejó en stand-by y luego la reformó y la agarró como trapo sucio después de una lluvia que hay que retorcerlo para sacarle todo lo que tenga.
Así es. Y seguimos adorando a Zelaya. O sea, las revoluciones, los grandes, entre comillas, reformadores de Nicaragua y los grandes revolucionarios en Nicaragua han salido peor la medicina que la enfermedad. O sea, esas grandes reformas lo que fueron afianzaron dictaduras. Somoza no se llamaba revolucionario y podíamos esperar muchas cosas de él. Pero de estos otros dos bloques políticos que se autollamaron revolucionarios, reformistas, y al final su comportamiento cultural político no tiene grandes diferencias con las prácticas y cultura impuesta por los somocismos: el desprecio al voto popular, la intolerancia, la persecución política, las trabas a la organización del pueblo. Son similares todos, ¿verdad? En el sandinismo de los 80 decía que había libertad de organización para mis adeptos, pero los que pensaban diferente eran terriblemente perseguidos, ¿verdad? Y si nos atendimos a lo que decía Rosa Luxemburgo, la libertad es ante todo la libertad del que piensa diferente. Entonces, el que piensa diferente no tenía ningún espacio en la revolución sandinista. Así que, por lo tanto, estamos ante una dictadura con un mensaje de izquierda y aparentemente de cambios sociales más profundos, pero dictadura al fin, ¿verdad? Dictadura al fin. Entonces, si vos te fijas, esos dos grandes reformadores y el último Ortega Murillo también nos presentan una segunda etapa de la revolución y nos llenan las calles de rótulos, de culto a la personalidad de Daniel Ortega, de centralismo del poder. O sea, que en esto yo me apunto a la visión de Fernando Mírez. Es preferible cambios evolutivos profundos que se enraícen en las masas y en la conciencia popular que cambios desde arriba impuestos que nadie cumple abajo y que ni el mismo que la promulgó lo cumple, ¿verdad? Ni el mismo, como vos lo dijiste claramente, lo cumple. Zelaya no cumplió en su constitución, fue el principal violador de su constitución. Somoza eso lo hizo descaradamente y los revolucionarios sandinistas decían que la revolución era fuente de derecho y por lo tanto tuvieron con las manos libres para hacer lo que quisieron hacer, muchas de esas cosas, grandes barbaridades, ¿verdad? Grandes barbaridades que llevaron a una crisis profunda en el país. Entonces, yo creo pues que tenemos que adquirir conciencia de que los nicaragüenses necesitamos fuerzas políticas y fuerzas sociales que tengan claro cuál es la ruta democrática para salir de este problema y para conducir al país en los próximos 50 años. Si tenemos esa ruta clara y nos apropiamos de esa ruta, lo vamos a poder hacer. Y necesitamos que gente decente llegue al gobierno. Y para que gente decente llegue al gobierno, los que nos autollamamos decentes tenemos que involucrarnos. No podemos seguir dejando que los bandidos se queden con el poder, porque los bandidos nos han llevado a esta crisis y a esta lamentable situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Entonces por eso el llamado a organizarse a la gente, el llamado al pueblo, a la gente de buenos sentimientos, a apropiarse de este movimiento de tal manera que podamos hacer los cambios profundos que en el sistema político necesita Nicaragua y a partir de ahí ir caminando sobre un sendero de transformaciones que nos puedan permitir salir de la pobreza y de la mendicidad en que hemos vivido por años. Sí, y ese es el reto también, construir memoria bajo estos regímenes que lo has descrito muy bien, que rinden culto a la personalidad y que pretenden expresar a la población que ellos tienen toda la verdad. Leyendo un poco los comentarios, Zoila dice que está de acuerdo,
que hay mucha simpleza en las visiones, imagino, en las visiones de los diferentes gremios que existen. Silvia Ruth Torres dice que y sin democracia no hay desarrollo. Ian, saludos, estamos conectados por acá. Y Silvia Ruth Torres dice, estudiar la historia desde diferentes visiones e integrar la población excluida de la misma. Cuestionar el discurso del mestizaje que oculta población indígena y está montado sobre principios patriarcales, que es por definición autoritario. Bien, ya lo has mencionado un poco, ya has dado diferentes matices de esto, pero te hago la pregunta concreta. ¿Somos realmente capaces de imaginar una realidad plural e inclusiva fuera de los marcos y prácticas sociales conocidas? Digamos, un poco los retos que tenemos actualmente. ¿Somos Sí, capaces? ¿Tenemos la capacidad? De acuerdo a lo que has visto, de acuerdo a cómo se está manejando el panorama político actualmente, diferentes organizaciones, el juego político que está ahorita, digamos, juego por llamarlo así, digamos, ¿cómo ves este panorama? yo creo que los nicaragüenses tenemos hoy una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque quiero insistir en eso. Es la primera vez que de manera amplia, masiva, popular, la gente reclama democracia. La gente ha reclamado justicia, la gente, justicia social. La gente ha demandado y le ofreció el FSLN salir de la pobreza y llegar a ríos de leche y miel. Pero nunca la gente estuvo claro cómo podíamos construir la democracia. Y ahora por primera vez nos encontramos con un movimiento, una marejada azul y blanco que dice dictadura no, democracia sí. ¿Verdad? O sea, por primera vez la democracia se ha convertido en una necesidad del pueblo. Lo poco de democracia, o esa democracia imperfecta que pudimos nosotros saborear en el gobierno de Bolaños, en el gobierno de Violeta y en el gobierno de Alemán. Y digo en el gobierno de Alemán porque le decía yo ponía un ejemplo. Alemán era un corrupto, pero Alemán jamás me persiguió por hablar barbaridades del gobierno de Alemán. Y cuando Ortega llegó al poder, yo estaba muy claro, ahora sí nos jodimos, porque este no solo no nos va a resolver los problemas económicos, sino que además nos va a perseguir, nos va a imponer la dictadura y la va a maquillar hasta donde pudiera, la maquilló hasta donde puso. O sea pues que tenemos un gran reto. ¿Por qué? Porque hay sed de democracia en las masas populares, en el pueblo. La queremos vivir en democracia, queremos vivir que cada tantos años hayan elecciones y podamos cambiar gobierno y nos desahogamos con el que está y vamos probando hasta que logremos gobiernos estables, duraderos, respetuosos de la ley, gobiernos respetuosos de la gente, gobiernos con sensibilidad social. O sea, necesitamos todo eso. Entonces, por lo tanto, tenemos una gran oportunidad porque hay ese deseo inmenso. Pero tenemos que estar claros que tenemos que como que hacer un listado de las cosas que tenemos que cambiar. Y las cosas que podemos cambiar hoy, y las cosas que podemos cambiar pasado mañana, y las cosas que tenemos que cambiar en el futuro. ¿Por qué? Porque como nos dejamos montar la dictadura, hoy tenemos una prioridad, que es votar a la dictadura y todas las raíces del orteguismo. Y votar a la dictadura y las raíces del orteguismo requiere que los nicaragüenses nos juntemos porque solos no tenemos la suficiente fuerza para hacerlo. Tenemos que juntarnos no porque nos amemos entre nosotros mismos, sino porque nos necesitamos. Nos necesitamos porque todos, desde una perspectiva u otra, contribuimos a la instalación de esta dictadura. Y para poderla votar tenemos que correr los riesgos que sean necesarios en un marco de lucha cívica, porque de nada nos sirve la lucha violenta. ¿Cuántos años le llevó al FSLN y cuántos muertos provocar la insurrección sandinista de 1979?
más de 20 años, casi 20 años. Los que promueven salidas violentas no logran explicar cómo se puede formar un ejército rebelde en cosa de 2 días, cuando la mayoría de los nicaragüenses no queremos agarrar las armas y no queremos eso. Entonces, por lo tanto, tenemos que sacarlo por la vía cívica, pero la vía cívica requiere valentía también, porque salir a la calle sin armas requiere valentía, requiere hacer un gran esfuerzo, y por lo tanto, sí podemos cambiar las cosas, sí podemos, estamos desgastando al régimen. Papachú también está ayudando, mandó la pandemia, estos huracanes nos han destrozado y nos han llenado de angustia, pero podríamos decir, hombre, la economía del régimen también colapsa y cada vez será más urgente la necesidad del cambio. Es la necesidad de enfrentar esta crisis profunda que nos dejan todos estos fenómenos naturales. Nos exige que el cambio venga ya, que el cambio se acerque, porque este régimen no es capaz de concitar y viste que le aprobaron $1 millón a Nicaragua y 7 millones a Guatemala y por ahí a El Salvador, cuando tuvieron mucho menos consecuencias, porque se es culpa del régimen de Ortega. El mundo no confía en Ortega, sabe que es un sinvergüenza y que puede usar ese dinero para hacer clientelismo político. Entonces, y el mundo no quiere que Ortega salga del poder porque es un asesino, salga del poder porque es un corrupto, salga del poder porque ha reproducido los vicios más tristes de la cultura política nacional. Ortega se ha encargado de reproducirlos, de incrementarlos, de regarlos para que crecieran en la sociedad. Con Ortega en estos 11 años, hemos vuelto hacia atrás, a la parte más oscura del periodo de los somocistas, desde el punto de vista de la cultura del prebendarismo, del caudillismo, del culto a la personalidad. Hemos regresado a lo peor, ahí nos ha llevado Ortega. Entonces yo creo que sí podemos cambiar si somos capaces de dialogar entre nosotros mismos en esas organizaciones, de escucharnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Y de escucharnos sin estridencia, escucharnos con argumentos, escucharnos con información. Si discutimos bien informados, llegaremos a conclusiones que nos permitan salir de este problema. Y repito, los grandes edificios y las grandes ciudades no la construyeron a la bulla, se construyeron pensándola y repensándola. Y nosotros tenemos que pensar y repensar Nicaragua. Y para repensar y repensar necesitamos que la gente conozca su realidad a fondo y no de manera superficial, como muchas veces hay quienes queremos que nos hagan caso. Yo he visto pues alguna gente, por ejemplo desde el exilio, alguna gente hace unas propuestas y quiere que las aceptemos. Que las aceptemos porque ellos las están diciendo, pero si son descabelladas, no tienen sentido práctico. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y no quieren discutir. Dice, queremos elecciones sin Ortega, dicen uno. No queremos elecciones, dicen, hasta que se vaya Ortega. Pero nadie me dice cómo vamos a sacar a Ortega antes de con qué ruta. Y eso entonces quiere decir que estamos hablando del diente al labio. Estamos haciendo un mensaje superficial, porque no podemos discutir a fondo. Ahora, si los empresarios, como dicen, tienen demasiado miedo de perder su riqueza, y es la verdad, ya han perdido, tienen demasiado miedo. Ajá, pero y nosotros también no estamos lo suficientemente organizados, ¿verdad? Los paros que los empresarios hicieron contra Somoza, lo hicieron cuando ya este pueblo estaba levantado prácticamente. Ya cuando ya había una situación de presión popular gigantesca. Pero esa presión popular gigantesca hay que seguirla construyendo. Hay que recuperar esa capacidad de presión popular, porque si no el régimen no va a ser más larga la angustia
Y digo, más larga la angustia porque de que se van, se van. Eso no tengo yo ninguna duda, ¿verdad? Pero queremos que esos tiempos se acorten. Y para que se acorten, lo único que nos queda es la participación organizada y valiente del pueblo de Nicaragua. Valiente porque ahora hasta recoger ropa para los damnificados es un riesgo. Hasta para eso, a eso nos ha llevado el régimen. Eso Somoza nunca lo hizo. Este señor es peor que Somoza en muchísimas cosas, que el último Somoza, que fue el más sanguinario, Anastasio Somoza de Baile. Y no recuerdo cuándo haya impedido una colecta y que se desarrollara con libertad una colecta. Somoza nunca lo hizo. Todos los movimientos católicos lo hicieron y religiosos lo hicieron con una tranquilidad. Después del terremoto de Managua, yo recuerdo los colegios católicos repletos de damnificados y un montón de muchachos ayudando a la organización de los centros de refugio sin ningún miedo a que llegara la represión. Y hoy no podemos hacer eso. Hoy el pobre pueblo de la costa atlántica y de muchísimos pueblos de toda Nicaragua no puede sentir la mano amiga porque este régimen cruel, déspota, le parece que si uno llega a dar una cosa es que anda haciendo lo que él hace. El que se las usa se las imagina. Andamos haciendo proselitismo político. Como él todo lo hace proselitismo político, cree que no hay actos de humanidad que no tienen color político y que queremos hacerlo muchos nicaragüenses con todo el corazón. Entonces, para eso necesitamos, ¿cómo se puede cambiar? Organización. Los pueblos de Europa cambiaron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hicieron cambios profundos al capitalismo, a las injusticias del capitalismo, los hicieron de manera organizada y convencieron a los capitalistas que les convenía mejor pagarle bien que tenerlos con salarios de hambre, porque cuando los convirtieron en consumidores, las fábricas producían más y ellos ganaban más al fin de cuentas. La teoría keynesiana. Y entonces, pero son una visión, exactamente, una visión que empujó cambios profundos en Europa. Y nosotros necesitamos gobierno, poner un gobierno de gente decente, con visión de largo plazo, que no haga una calle para conseguir votos, sino una calle para que dure 50 años, ¿verdad? Una visión de estadista. Y para eso necesitamos pues que estudiar la historia y no quedarnos solo con la memoria, porque la memoria nos engaña. La memoria es una parte muy pequeña de la realidad, ¿verdad? La memoria se completa con todos esos elementos de la estudio e investigación de las otras ciencias sociales que nos permiten apoyarnos y apropiarnos de un modelo para el cambio. ¿Cómo queremos cambiar Nicaragua? Y yo creo que a lo inmediato es escucharnos, tolerarnos, juntarnos y ser valientes. Para mí, hay una contracultura que se está imponiendo en contra de la cultura tradicional. La cultura tradicional caudillesca tiene una contracultura, una resistencia. Y abril fue una muestra que Ortega fracasó nuevamente en imponerse como Dios salvador de Nicaragua. Fracasó con todos los medios de comunicación que se ha robado. Fracasó. Entonces quiere decir que hay una contravisión de otros sectores que nos necesitamos entrelazar y articular de manera cada vez más sólida para poder cambiar este país y poder que las generaciones futuras estén pensando en cómo construir puentes para 100 años, ¿verdad? Y no puentecitos para hacer la mueca como hace esta dictadura, ¿verdad? Para 5 años. Tremendo argumento. Jenner Sharp,
en su libro de La democracia y la dictadura dice que la persona que lidera una revolución tiene el enorme riesgo de convertirse en su enemigo o incluso ser peor que el dictador que va a derrocar. Aquí tenemos un claro ejemplo de, de, esta, de este postulado de René Char. Bueno, ya como comentario de cierre también, increíble lo de las donaciones, ¿no? Que ahora se dona de manera clandestina, ¿no? Con el riesgo de ser apresado por hablar de solidaridad, por hermanarse. Eh, Mencionar que a fin de mes la revista Cultura Libre va a sacar una edición en donde se abordan temas de memoria, que es la sistematización de varios talleres de escritores, poetas, ilustradores y gente de la sociedad civil que participó de estos talleres y que ahí habrán poemas, testimonios, ilustraciones, contando su relato de lo vivido a partir de abril de 2018. Es gente joven, esperen esta edición. Y antes de despedirnos, Ricardo, agradeciéndote un montón tus comentarios de cierre. Bueno, había un día antes de que reventara abril, estaba yo en el aula de clase en la UPOLI y estábamos debatiendo con los estudiantes en una clase de cultura de paz. Estábamos debatiendo un montón de problemas antidemocráticos que había en Nicaragua y los estudiantes se preguntaban que si era posible cambiar Nicaragua. Y había un gran pesimismo entre los estudiantes. Y yo les decía, bueno, algo va a suceder porque había un ambiente bien enrarecido, un ambiente de pesadumbre. La gente sentía que la losa de la dictadura la estaba llegando por todos lados. Y esos estudiantes luego participaron de una u otra manera en la rebelión de abril, saliendo a las calles, y al salir a las calles despertaron a miles de pobladores y jóvenes que masivamente de los territorios de Managua, de Nagarote, de León, de Estelí, de Jinotega, salieron a las calles a protestar y a pedir democracia. O sea, los nicaragüenses tenemos una gran capacidad de cambiar las cosas, pero tenemos que aprender a hacerlo de manera colectiva y aprender que nuestras ideas no son el fin del debate. Nuestras ideas simplemente son nuestra posición inicial. Tenemos que aprender a dialogar, a ponernos de acuerdo, y las fuerzas políticas que hoy están luchando con honestidad en contra de la dictadura tienen que terminar de ponerse de acuerdo en los aspectos fundamentales y desde esos aspectos fundamentales trazar sus planes de lucha y de movilización, porque las elecciones son un escenario, uno de los escenarios de lucha con la que nos vamos a enfrentar, nos guste o no, el año que viene. Y por lo tanto hay que prepararse como que vamos a esa contienda, aunque sepamos que el régimen no quiere. Nos preparamos con eso porque al prepararnos por la lucha electoral también nos estamos preparando para protestar y para desarrollar la protesta popular. Necesitamos pues incentivar y crecer los niveles de organización, y para eso el pueblo de Nicaragua debe superar los miedos, como decía el obispo de Matagalpa. No podemos ser presa de los miedos, ¿verdad? Hemos dicho, no vayan a León, dicen uno, y de repente vas a León y no pasó nada, hiciste lo que quisiste. Claro que lo tienes que hacer con inteligencia, ¿verdad? Lo tenemos que hacer con inteligencia. O sea, la dictadura se puede desafiar y se debe seguir desafiando, y para eso necesitamos que jóvenes y viejos honestos, porque hay mucha juventud honesta, hay mucho viejo honesto, nos juntemos. ¿Y quiénes quedan por fuera? Los deshonestos, sean jóvenes o sean viejos, ¿verdad? Eso no alcanzan
porque no quieren jugar limpio a Nicaragua, ¿verdad? Y queremos jugarle limpio a Nicaragua y poder lograr por primera vez un gobierno que esté totalmente convencido que tiene que profundizar y desarrollar una cultura democrática entre todos los nicaragüenses. Y ese es un proceso de largo plazo, pero tiene que comenzar con algo. Y ahorita, y este gobierno no puede ser cualquier gobierno, es un gobierno que esté comprometido con esos cambios para que Nicaragua supere ese ciclo de violencia, de llanto y dolor, de encarcelamiento de presos políticos, que hoy nos recuerdan esos 118 señores, señoras, jóvenes que están allí en la cárcel en condiciones miserables, en condiciones de hacinamiento, en condiciones de un encierro cruel, como todos los que están en la 300, más de 25 están ya en la 300, incluido los del caso 19 de julio, o sea, y el cachorro Marvin Vargas, o sea, que tenemos que cambiar y pensando en ellos, pensando en el pueblo, pensando, pero para eso hay que superar el sectarismo, hay que superar la idea que yo tengo la razón y hay que aprender a seguir dialogando, profundizar el diálogo y ponernos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo para poder seguir trabajando por el objetivo que queremos. Así es, la congruencia es fundamental. No estamos luchando únicamente contra un régimen, estamos luchando también contra un sistema. Este sistema tiene viejos vicios y es importante la congruencia y seguir la denuncia, ese es el espíritu de Abril, denunciar lo que está mal y no cansarse de denunciar y de reconstruir y de desconstruir usos que a estas alturas de nuestra historia son obsoletos. Agradeciéndote, Ricardo, por tu participación. Muchas gracias por este espacio que nos ha brindado a la Revista Cultura Libre. Recordar que nos sigan en Facebook, en Instagram y en Twitter. Yo me despido con unas palabras que tienen que ver con historia de Eduardo Galeano, que dice: se nos enseña la historia como se muestra a una momia, con fechas y datos y desprendidos del tiempo, irremediablemente ajenos a la realidad que conocemos y amamos y padecemos. Y se nos ofrece una versión del pasado desfigurada por el elitismo y el racismo para que ignoremos lo que podemos ser. Se nos oculta y se nos miente lo que fuimos. Muchas gracias. Esperen más ediciones, más foros, más debate acerca de memoria y nos vemos hasta la próxima.